Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta reunión de nuestro semillero de hoy, donde vamos a ver otro de los modelos que venimos trabajando en Machine Learning, que es una regresión múltiple. Bueno, vamos a hacer una pequeño y un breve repaso de conceptos antes de pasar a otro modelo que nos va a mostrar hoy el ingeniero Javier. Hace 8 días empezamos a hablar de los temas de Machine Learning, ¿no? Em, Entre otras cosas, pues decíamos o veíamos que el Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial, ¿no? Y pues básicamente lo que nos permite es entrenar modelos que permiten que los computadores aprendan de los datos. ¿Cómo se logra eso? Pues digamos mediante dos orientaciones, que era lo que veíamos hace 8 días, que o bien nosotros le mostramos muchos ejemplos, de alguna manera etiquetados. Poníamos el ejemplo de imágenes de perritos y gaticos y entonces decíamos, bueno, perros, gatos, esta es la de etiqueta y de allí pues ya el modelo tiene que aprender a identificar, por ejemplo, en este caso, las características más distintivas, pero también nos dábamos cuenta que no siempre es así. A veces se dan los datos sin etiquetar y pues el mismo modelo empieza a quedar como grupos. Bueno, en ese mismo contexto donde veíamos que para que estos modelos aprendan, que no lo tenemos como en la programación, digamos, condicional o tradicional, donde ponemos el if, el while y damos unas instrucciones predeterminadas, sino que aquí entregamos un conjunto de datos para que los modelos se vayan mejorando, veíamos que hay unas técnicas de Machine Learning allí. Y esas técnicas que están asociadas al Machine Learning era lo que les venía comentando, que puede tener dos orientaciones principales, que una es el aprendizaje supervisado y otra es el aprendizaje no supervisado. ¿Listo? En ese aprendizaje supervisado, entonces, que era que les comentaba, uno va indicándole al modelo, va dándole etiquetas, la va enseñando qué es. Tenemos allí algunas orientaciones, por ejemplo, la clasificación, que es la primera que vemos arriba. Aquí en la clasificación, nosotros vemos, por ejemplo, por una red neuronal, por decir un ejemplo, la entrenamos para que nos dé una clasificación y cuando le pasemos una imagen nos diga si eso es un perro o un gato. Por ejemplo, mandamos muchas imágenes de perritos para el entrenamiento, muchas imágenes de gaticos también para el entrenamiento. Y allí entonces nosotros entrenamos un modelo de clasificación. Él nos dice si es un perro o no es un perro. Otras maneras de hacer clasificación, por ejemplo, mediante árboles. Esto que estamos viendo aquí a la derecha es una imagen de un arbolito. Los arbolitos, quienes ya hayan trabajado en estructuras de datos con árboles, son estructuras precisamente donde hay una rama principal y ella va, aquí va decidiendo, ¿no? De acuerdo a una condición que tiene aquí el árbol. Entonces, por ejemplo, digamos que estamos calculando mm, algún tema de salud. Entonces, por ejemplo, supongamos que estamos clasificando a alguien para saber si la persona sufre de hipertensión arterial. Entonces, para saber, por ejemplo, si esa persona sufre de hipertensión arterial, nosotros tendríamos que hacer medidas de, por ejemplo, de lo que es la tensión, ¿no? Cuando le toman a los pacientes y entonces allí, por ejemplo, tendríamos algunas variables asociadas también relacionadas a la edad y de todo. Y seguramente, por ejemplo, en este arbolito, al principio uno estaría preguntando si la presión dio la clásica, ¿no? 120/70/80, creo que es lo que nos más o menos nos dicen que es una presión arterial normal. Está en ese rango, entonces seguramente el arbolito aquí va a validar algunas cosas, la tensión normal, pero de pronto está validando otros factores de riesgo. Por ejemplo, la edad, por ejemplo, si la persona fuma y demás. Entonces estos arbolitos van clasificando algunas condiciones lógicas. Pero finalmente, como su nombre lo indica, es de clasificación. Los árboles nos permiten llegar a clasificar algo para decir si lo es o no lo es, pero pues eso también lo veremos luego más adelante
con un ejercicio en arbolito, solo para que ustedes sepan que existen los árboles y es como esto que vemos acá, un árbol con un nodo y de ahí se van desprendiendo ramas. Estos se llaman árboles aquí, desde el punto de vista de programación. Las de regresión, que nos sirven para hacer unas predicciones, era lo que veíamos hace 8 días en el ejemplo que nos presentaba el profe de la estatura y que pues hoy vamos a tomar otro ejemplo de regresión allí. Pero pues estos eran supervisados, es decir, yo tengo aquí unos datos etiquetados, por ejemplo, yo ya sé que el paciente es hipertenso, si tiene algunas condiciones aquí en la medición de su presión arterial, supera algunos límites, pues yo ya sé, ya estoy entrando al modelo, esto ya se clasifica como hipertensión. Pero, por ejemplo, en los no supervisados solo tenemos los datos, no le hemos dicho al modelo que haya algunas etiquetas o algo y él lo que hace son grupos, son clústeres. Entonces acá tenemos un ejemplo de lo que son esos clústeres. Esos sí los vamos a trabajar muy pronto por aquí para algo que les queremos proponer luego, que el Inge Javier nos comentará. Entonces estos clústeres lo que nos hacen es, como ustedes ven acá, tenemos estos grupitos de datos y en realidad en lo que está mirando estos puntos, cada puntico está representando un dato de nuestro conjunto de datos y pues él para armar esos clústeres lo que hace es como mirar distancias entre puntos. Un ejemplo que les comentaba en la sesión anterior, si viéramos los gustos musicales de todos los que estamos aquí en esta sala, entonces seguramente habrá algunos que son no sé, de música un poco más rockcito, otros les gusta el reggaetón, otros les gusta el pop, la electrónica, un poco más tropical, y entonces tendríamos gustos similares al buscar las canciones, por ejemplo, en una plataforma como YouTube o Spotify, y entonces seguramente los algoritmos de clasificación nos harían estos grupitos que tenemos acá. Esos son pero yo no tuve que darle una etiqueta, o sea, el algoritmo empieza como a mirar qué hay de común allí y empieza a crear estos grupos o estos clústeres. Y también pues hay asociaciones que son recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que cuando uno va al supermercado, seguramente esto es porque ya lo han analizado. Entonces están, por ejemplo, en una sección de, poner un ejemplo, de licores en Navidad. Entonces, si es vinos, entonces están dejando quesos al lado, es usual vino y queso. Pero, por ejemplo, si es otro licor más fuertecito, no sé, unas cervezas o algo así, entonces dejan, por ejemplo, maní entonces es una compra que va asociada, ¿no? Algunas pues son, pues digamos, consecuencia una de la otra. Hay otras que a veces muestran en los ejemplos de Machine Learning que no tienen pues de allí como mucha correlación. Sin embargo, sí se han detectado después de analizar algunos patrones. Entonces esas asociaciones son de algo que conlleva algo más. O por ejemplo, no sé, supongamos que de acuerdo a la temperatura se incrementan las ventas de algo, por ejemplo, del Bonais, imaginemos. Entonces, sí, así hay unas características que llevan a estas reglas de asociación, pero finalmente esas técnicas de Machine Learning que veíamos hace 8 días, pues nos dividen algunos etiquetados como son los supervisados y otros los no supervisados. Nosotros pues ya empezamos a ver una, ¿no? Que fue la regresión. Fíjense que aquí ya están estos modelos un poquito más detallados aquí en el Machine Learning, en esta imagen. Y en esta imagen vemos modelos de Machine Learning y veíamos los supervisados y los no supervisados. Entonces aquí arriba nos muestran los no supervisados, los del grupito, los de los clústeres. Aquí ya hay unos modelos muy específicos que uno empieza a encontrar, por ejemplo, cuando lee cosas de aplicaciones en Machine Learning o cuando está viendo. Entonces, por ejemplo, Camin se llama un modelo de Machine Learning que es muy usado para hacer esos grupitos y sus variantes, pero digamos, este Cummings es como el más conocido, por aquí hay otros, ¿sí? Eh, Hay otros, por ejemplo, asociados a la reducción de la dimensionalidad. Este es, por ejemplo, un caso que nos pasó con el INGE Javier, que estábamos analizando unos datos de pacientes hospitalizados en la UCI y teníamos muchos datos, o sea, eran realmente un montón de datos que teníamos de los pacientes. ¿Por qué? Porque les teníamos, por ejemplo, datos asociados a la edad, al género, parámetros propios de la unidad de cuidados intensivos que tenían allí que eran, por ejemplo, el tipo de ventilación, porque
pues a los pacientes unos usan ventilación, otros no, el tipo de alimentación, unos parámetros cuando ya usaban, por ejemplo, el ventilador mecánico. En total eran, imagínense ustedes, son como si lo veíamos en Excel o en el CSV, un montón de datos así. Pero cuando intentábamos nosotros entrenar el modelo, pues no todas las variables, que es lo que hoy nos va a contar en un momento el INGE, a veces nos aportan. Y nos tocó decir, nos vamos a quedar de todo ese montón de variables, nos vamos a quedar solo con estas. Para eso uno usa algo que es el análisis de componentes principales. Por ejemplo, para decir de todo el conjunto de datos, vamos a trabajar solo, porque imagínense ustedes nosotros, como con 50 variables, pues ese modelo se vuelve una cosa difícil de manejar. Entonces toca dejar lo más significativo, lo que en realidad le sirva al modelo. Otros que, por ejemplo, ya son supervisados, ¿no? De lo que veníamos hablando. Entonces, las regresiones que lo estábamos viendo, los arbolitos que les acaba de mostrar aquí, las regresiones, las regresiones y el arbolito, que era lo que les estaba mostrando aquí. Y las cosas que nos sirven para clasificación, que también pues luego las veremos aquí. Entonces, por ejemplo, en hay valles, máquinas de vectores de soporte. Miren toda esta cantidad de modelos que estamos viendo. Estos son solo unos, porque aquí, por ejemplo, estos son modelos como muy clásicos del aprendizaje automático, que vienen todos con su sustento matemático, como estamos descubriendo nosotros, y son asociados al Machine Learning. Pero, por ejemplo, aquí todavía no estamos hablando nada de redes neuronales y toda esa tendencia del aprendizaje profundo. Esto solo para hacernos una idea que este es un mundo súper gigantesco, y aquí solo vamos a mirar algunos, ¿no? Por tener la idea. Cuando estamos tratando con datos, muchachos, entonces es importante recordar o saber, de pronto, si no lo sabíamos, que las variables las podemos dividir en categóricas y en continuas. Las variables categóricas son aquellas que me permiten a mí clasificar las muestras en grupos. Entonces, por ejemplo, rangos de edad, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, géneros, masculino, femenino, bueno, y demás. Colores, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto que me está creando grupos son variables categóricas, ¿no? Perros y gatos, por ejemplo, acá. Esto es una red neuronal, ¿no? Una representación, digamos, de una red neuronal. Entonces, lo del grupo de los perros y el grupo de los gatos, que en imágenes tienen algunas características particulares. Esas variables, cuando me permiten crear un grupo, entonces son categóricas. Para los modelos, cuando estemos entrando más adelante modelos, por ejemplo, de redes neuronales o demás, nos vamos a dar cuenta, muchachos, que estas categorías yo no las puedo, o no es una buena práctica pasarlas en texto, porque todos estos modelos se entienden mejor y son más óptimos si todo eso lo convertimos a número. Entonces hay maneras de volver a categorizar todo esto, ¿no? Todos estos grupos. Pero pues pensemos, si una variable la puedo asociar a un grupo, es categórica. Las que no se pueden asociar a categóricas, pues son continuas. Por ejemplo, el tiempo de ejecución va corriendo, pongamos a ejecutar algo en, no sé, en una base de datos, va corriendo minutos, segundos, ¿no? Es continuo. Los precios, por aquí me comí la aire. Los precios, por ejemplo, del dólar, ¿listo? La intensidad en un píxel, cuando vamos así pasando, pues el color y demás. Y esa continuidad, pues nos representa, por ejemplo, así, como estábamos viendo en la regresión lineal, ¿no? Entonces, una serie de estaturas y pesos. Entonces, estas continuas, pues las vemos así gráficamente. Bien. ¿Qué pasa con, además de saber que existen todas estas variables categóricas y continuas para tener en cuenta en todos los modelos? Nosotros, ustedes y nosotros, cuando estamos entrenando modelos, como bien lo dijo el Machine Learning, lo que queremos hacer es que el modelo aprenda. ¿M? Esa es la que, nuestra meta es lograr que el modelo aprenda de los datos que le voy a suministrar. Eso se llama que mi modelo sea capaz de generalizar. Por ejemplo, imaginémonos que este niño que tiene aquí 5 añitos, en su vida pues vive por allá en alguna mansión, y él solo ha visto estos 3 vehículos a motor. Aquí una camioneta y 2 automóviles, y el chico, para él un vehículo a motor es esto, o una camioneta o un automóvil. Ese fue el conocimiento con el cual el chico, digamos, se formó ese concepto. Ahora imaginémonos que le voy a presentar al chico otras cosas que él no ha visto. Entonces, por ejemplo, puede ser que una volqueta la trate de asociar
quizás sí pueda decir es un vehículo de motor. De pronto aquí ya ve la imagen de un carro antiguo, ¿qué será eso, no? Ve una moto, nunca ha visto una moto en la vida, entonces puede ser que él no, digamos, no asocie que esto también tiene un motor, o ve algo tan atípico como esta imagen de ese carrito que circuló en un tiempo por ahí en internet. Entonces, fíjense que aquí ya vio otras cosas, pero el chico no es capaz de decir que eso es un modelo a motor. Quiere decir que él no fue capaz de generalizar. Eso mismo nos pasa a nuestros modelos, muchachos. Para que nuestros modelos aprendan bien y sean capaces de generalizar, nosotros tenemos que pasarle un buen conjunto de datos. ¿Por qué? Porque si no, pues los modelos se aprenden los datos. Cuando él se aprende los datos, entonces le paso todos los datos como pasaba con el niño. Si solo ve tres imágenes, él se aprende esos datos. Sucede algo que es el overfitting o el sobreajuste en los modelos y eso es lo que queremos evitar. Entonces, solo para tenerlo presente, cuando estemos trabajando con modelos necesitamos un buen conjunto de datos para que nuestro modelo sea capaz de generalizar. Para saber si un modelo está generalizando, existen algunas métricas, algunas gráficas donde me muestra. Nosotros estábamos trabajando para el taller de Flisol, el taller que era de enfermedades de tomate con el ingeniero y entonces resulta que primero pasamos un conjunto de datos muy pequeños y el modelo no era capaz de generalizar, no era capaz de presentarnos las enfermedades bien. ¿Por qué? Porque le faltó que le mostráramos más datos. Se aprendió sobre el conjunto que le dimos y en ese momento con ese conjunto pues él daba la predicción y cuando le mostrábamos algo nuevo no lo estaba haciendo bien. Entonces, esa es la generalización en los modelos. Otro concepto clave. Entonces ya hemos visto variables categóricas, hemos visto la generalización y ahora vamos a ver qué datos afectan el modelo. El modelo puede afectarse por muchas cosas. Por ejemplo, lo típico, nosotros todos hemos visto datos vacíos cuando trabajamos en alguna de las tareas nuestras, ¿no? En un Excel que falten datos, por ejemplo, la del género, eso puede afectar el modelo. Los valores atípicos que ahora los vamos a conocer como outliers, ¿listo? Entonces, por ejemplo, fíjense que aquí hay un modelo donde tenemos unos punticos muy cercanos a la recta, parece que fuera una regresión, ya nosotros ya vimos esto, esto es una regresión, ¿no? Pero por aquí estamos hablando de sueldos versus la edad del empleado. Y aquí hay un empleado, este dice que a los 40 más o menos la gente está ganando esto por hora, supongamos que 40.000, pero este está ganando mucho más que los demás, o es muy especializado, o tiene un cargo gerencial muy alto, algo. En todo caso, se sale del conjunto de datos típicos para ese grupo y este que está aquí, entonces se conoce como un valor atípico, un outlier. Igual aquí pasa. Entonces resulta que aquí la gente, supongamos que no sé dónde sacarían esta gráfica porque tienen la gente trabajando como hasta los 90, pero bueno, supongamos que aquí hasta los 70 la gente, pues quien trabaja ya está en un cargo directivo, está ganando mucho dinero, pero por aquí alguien que está ganando muy bajito. Entonces aquí hay un outlier, pero por debajo, un valor atípico. Esos son los datos atípicos cuando el INGE nos comentaba la vez pasada en los modelos, hay un dato atípico, un outlier. Entonces ya sabemos, uno que está bien lejos de donde están todos los demás grupos de datos. Otras cosas que pueden afectar el modelo, características irrelevantes que pues no se le deben pasar al modelo. Por ejemplo, que la venta de pañales, si estamos analizando venta de pañales, sea influenciada por el clima. Tal vez no, porque el pañal es una necesidad para las familias que tienen niños pequeñitos, ¿no? Entonces, el clima haga sol o no haga sol, etcétera, se necesita el pañalito del niño. Entonces, bueno. Esas características irrelevantes que no se le aportan al modelo, pues lo que hace uno por lo general es ignorarlas, no tenerlas en cuenta en el modelo o, por ejemplo, dependiendo del modelo que estemos usando, nosotros vemos si las dejamos o no. Entonces ya hemos visto aquí los datos categóricos. Segundo, que el modelo sea capaz de generalizar, o sea, que no se vaya a aprender los datos. Tercero, cosas que afectan el modelo. Cuarto, esto es para tenerlo en cuenta para un ejercicio que vamos a hacer ahorita. La normalización. Resulta que a veces nosotros necesitamos que todos los datos estén en el mismo rango, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de miles y otra columna viene en millones, entonces necesitamos que todo esté en el mismo rango para cuando veamos representaciones gráficas de ese modelo.
O cuando los valores de entrada son muy grandes. Por ejemplo, estamos hablando de ingresos en millones de dólares. Entonces, pues como esos valores son tan grandes, o en millones de pesos, o en miles de millones, cuando estos valores son muy grandes, lo que hacemos es normalizarlos, como para representarlos de otra manera un poco más, digamos, más compacta, más pequeña. Hay diferentes maneras de normalizarlo. Por ejemplo, cada muestra se divide por el valor máximo, ¿no? Para tratar de evitar trabajar con esas cifras tan grandes, porque pues así también nos salen unos modelos difíciles hasta de visualizar. Cuando hay valores atípicos, esos que llamamos de los outliers, la normalización se realiza teniendo en cuenta la media y la desviación de ese conjunto de datos. Pero digamos, todas estas funciones de normalización Python ya las tiene, solo que cuando veamos que estamos normalizando ya nos imaginamos nosotros, debe ser que hay una columna que estaba con datos muy, muy grandes o porque las unidades de medida estaban diferentes. ¿Listo? Hasta ahí pues ya hemos visto cosas que queremos de nuestro modelo. Entonces, que queremos de nuestro modelo, que el modelo generalice, que no sea afectado por datos, como los datos autípicos, los datos que no son significativos para el modelo, que si el valor, el rango es muy grande de los valores, lo que hacemos es normalizarlo. Ya tenemos nuestro conjunto de datos, digamos que está bonito, que está bien entrenado. Ya tenemos nuestro conjunto de datos limpio, que no tiene ruido allí, no tiene nulos y demás. Lo siguiente que hacemos para los modelos es tomar estos datos para hacer algo que es el entrenamiento y la prueba. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si nosotros le pasamos todos los datos al modelo para entrenarlo, pues él finalmente lo que va a hacer es aprenderse todos los datos y hay un riesgo de sobreajuste, de overfitting y no va a ser capaz de generalizar. Por eso nosotros dividimos los datos en conjuntos de datos. A veces en tres, a veces en dos, pero la mayor parte de los datos se van para el entrenamiento, otro grupito para la validación y otro grupito para la prueba. Entonces, aquí está nuestra muestra completa de datos, como tenemos en la imagen de abajo. Por lo general, tratamos de 70 u 80% dejarlo para el entrenamiento. Una medida típica es el 80%. Decimos del todo el conjunto de datos, vamos a sacar el 80% para entrenar al modelo. Supongamos que vamos a entrenar una red neuronal para que identifique perritos. Entonces, de todo el conjunto de imágenes que tengo allí, el 80% se los entrego a la red para que empiece a mirar qué hay de común entre esas imágenes y aprende a identificar que el perrito tiene las orejitas de alguna manera, que la nariz del perrito es diferente que la de otros animales y demás. A veces, si tenemos la suficiente cantidad de datos, usamos otra partecita de validación. Eso es para que el modelo, pasarle esos datos y el modelo acabe de ajustar sus entradas y esas entradas están asociadas a algo que se llaman hiperparámetros. Los modelos tienen unos parámetros asociados a diferentes entradas y esos son los hiperparámetros. Entonces, cuando tenemos eso, el modelo lo que hace es acabar de ajustarse para que quede pues muy bien, de acuerdo a las métricas. Cuando no, pues a veces esta etapa de validación, digamos, se omite, pero lo que no podemos omitir es la etapa de prueba. Mínimo, como está abajo, tenemos etapa de entrenamiento y etapa de prueba. Aquí, por ejemplo, dejaron parte de validación y esto sí es de test. Esa parte de prueba entonces es pasarle imágenes que el modelo nunca ha visto porque él se entrenó con un conjunto, se acabó de ajustar con otro, imágenes o datos que nunca ha visto y que sea capaz de hacer bien lo que yo le estoy poniendo. Por ejemplo, si estoy enseñando al modelo a que identifique perritos, entonces le mando una imagen de un perrito que él no ha visto. Y aquí tendría que ver yo la calidad del modelo, a ver si es capaz de identificar. ¿Listo? Entonces siempre tenemos que hacer entrenamiento del modelo y una parte de pruebas. Entonces ahora es muy común en los scripts que manejemos que veamos que se divide esto en parte de entrenamiento y de prueba. ¿Para qué? Para que el modelo pues también podamos ver cómo se desempeña. Por eso uno dice, uy, el modelo es preciso en un 80, en un 90, porque pues esto sale de aquí, de pasarle los datos de test. Bueno, estos eran como algunas cosas generales que queríamos que tuvieran en presente aquí.
pero entonces ahora nos vamos a la parte de la práctica desde nuestro Colab. Entonces, en esta práctica, aquí sí le doy paso al ingeniero que hoy nos tiene una práctica sobre casas, creo. Ingeniero, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Bien, muy buenas noches para todos. Eh, Me regala permisos para presentar. Sí, ingeniero, ahí los tiene. Entonces voy a dejar de compartir acá. Listo. Bueno, entonces, retomando bueno, no todos, pero sí una buena parte de los conceptos que la ingeniera nos estaba comentando, y vamos a trabajar con una regresión de lineal múltiple. Hace 8 días, el reto que teníamos es que realmente teníamos una tabla con dos columnas nada más. Y de lo que se trataba era de buscar una ecuación lineal, por eso era el tema de la regresión lineal, una ecuación de la línea que fuera capaz de explicar esos datos. Es decir, que cuando yo tuviera los valores y los reemplazara en esa ecuación, él me generara la predicción. Eh, el tema es que no es muy típico que uno haga las predicciones solo con dos columnas, o por decirle ya en nombres técnicos, dos variables. No es muy típico. Lo más típico es que uno tenga muchas variables, o sea, muchas columnas, y a partir de esas columnas busque una ecuación que sea capaz de predecir una situación a partir de unos datos. De eso es lo que se trata este tema de el aprendizaje o el machine learning, y pues bases, como decía la ingeniera, de la inteligencia artificial. Fíjense que aquí ya también uno con todo esto que está viendo y viendo como ya más la lógica de cómo es que funcionan las cosas, uno ya se le quita el mito a la inteligencia artificial. En realidad, ustedes se dan cuenta que las máquinas no es que aprendan. Las máquinas lo que hacen es generar modelos que son capaces de responder a una serie de datos y generar salidas que son muy acordes a todos los datos que ingestan o esos datos que consumen. Así es que aprenden en realidad. Entonces, para abordar este tema, voy a molestarlos con una ecuacioncita muy sencilla, por allá evocando sus profesores de álgebra lineal, de cálculo, de álgebra, trigonometría y geometría analítica, evocando esos profes que nos daban estas nociones acerca de estas ecuaciones. Eso es una ecuación que, digamos, como dicen ellos por allí, ¿no? La ecuación general que nos va a permitir hacer el modelo o expresar mejor el modelo de una regresión lineal. Pero este caso es una regresión lineal múltiple porque tiene múltiples entradas. De hecho, aquí ya nos aparecen unos tres puntos infinitos para decir que pueden haber más términos que hacen parte de esta ecuación. Entonces, cada ecuación digamos, cada uno de estos elementos que tenemos aquí en esta ecuación van a representar la parte de la ecuación que corresponderá a una de las variables que vamos a tener en cuenta, y que en su conjunto, pues nos van a permitir predecir algo. Entonces, bueno, miremos los términos. Miremos los términos
de, de esa ecuación, entonces el y siempre pues va a ser lo que nosotros necesitamos predecir. Así para eso sí es muy parecido a lo que estábamos viendo la vez pasada, y es que pues y es la variable que necesitamos predecir. ¿A qué va a ser igual y? Y todos estos x1, x2, esos que están representados por acá, y son las variables independientes. Mm, todas estas variables independientes pues son las que vamos a averiguar con el modelo. Y vamos a tener estos betas que tenemos por aquí, vienen a ser los coeficientes de regresión. Eso parece complicado y dice uno, "Uf, todo eso para que nuestro modelo aprenda", pero en realidad lo importante aquí tener es como presente el fundamento matemático de qué es lo que estamos haciendo, porque todo esto pues ya está implementado en el lenguaje. De hecho, ahorita vamos a ver los códigos que haya en esta ecuación, estos cálculos que se requieren, se hacen al interior del lenguaje, y finalmente lo que se tiene son las predicciones. Pero esas predicciones van a corresponder a un modelo, una ecuación como esta, con los valores precisos que son los que hallará entonces el código que vamos a ejecutar. Bien, entonces, ¿qué queremos hacer? Vamos a tener un dataset. Ya sabemos que pues un dataset es una tabla estructurada, es decir, una tabla que tiene columnas, y por cada columna pues, va a tener un nombre que van a ser el nombre de las variables que contiene ese dataset, y que vamos a tener pues datos en cada una de esas columnas. Vamos a trabajar con una base de datos o un dataset que tiene datos sobre unas, digamos, unas casas en California. Y estos datasets son muy típicos, nos sirven mucho de ejemplo, y pues nos da la entrada pues que pues más adelante y pongamos nosotros en nuestros propios datasets. Pero vamos a aprovechar para utilizar datasets que ya vienen como ejemplo para que nosotros podamos comprender. Ese dataset va a tener todos estos nombres de variables que vienen a ser los nombres de las columnas de nuestro dataset, o si quieren, dígale tabla, pero cada encabezado de esa tabla está marcado con esto. Entonces, por ejemplo, hay uno que dice Med Inc., que es el ingreso medio por hogar en la zona. Esto está en decenas de miles de dólares. Entonces, el ingreso medio por hogar. Vamos a tener el House Age, que es edad promedio de las viviendas de la zona. Todo esto es relacionado con bienes inmobiliarios de una zona en California. Y con todos estos datos que vamos a tener acá, vamos a predecir el precio. Entonces, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, por aquí hay uno que dice promedio de habitaciones por hogar. Vamos a tener en cuenta el promedio de dormitorios por hogar, la población total en la zona, y vamos a tener el promedio de ocupantes por hogar, la latitud geográfica de la zona y la longitud geográfica de la zona. Todos estos datos vienen en el dataset. Eso que estamos aquí haciendo es de lo que hemos venido hablando en las anteriores sesiones, de que uno debe siempre conocer qué datos tiene, ¿no? Porque si yo tengo estos datos y me dice, no, es que hay el valor de un automóvil, pues hombre, ahí no hay nada que hacer porque que los datos son de casas. Pero eso cuando lo sé, pues cuando hago el exploratorio de los datos. Cosas como esta, ¿no? Sacar aparte los nombres de las columnas y mirar qué contienen.
de qué hablan esos datos. Por ahora, entonces, nos llevamos a esta idea de que tenemos varias columnas y que todas se refieren a cosas relacionadas con un sector, unas viviendas ubicadas en un sector en California. Bueno, eh, vamos a tener unas medidas que nos van a permitir interpretar nuestra nuestra regresión lineal múltiple que vamos a hacer. Pero esto lo vamos a retomar un momento cuando ya hayamos ejecutado nuestra regresión. Entonces, todo eso que tenemos allá, estamos revisando, pues lo vamos a tener representado en este código. Yo que dejo de compartir por un momento, vamos a volver a compartir ahí. Sí. Bien, entonces estos códigos, como siempre, los dejamos en el grupo para que ustedes los puedan tener, los puedan acopiar, los puedan revisar. Y este corresponde entonces a una regresión lineal. Resulta que cuando usted tiene varias columnas en su dataset, usted no sabe cuáles descartar y cuáles no. La ingeniera nos dio una pista, y es que esas columnas que no tienen nada que ver, ¿sí? Si a mí me apareciera allí una columna, algo así como, eh, por ejemplo, algo loco, así como que eh, si las calles, bueno, si las calles están pavimentadas, puede que eso ayude a definir el costo, pero pues se supone que allá están todas las calles pavimentadas, aquí no es relevante. Ah, bueno, ese es un ejemplo, sí. Si en sus columnas dice que las calles están pavimentadas, pues como todas están pavimentadas, no es un factor decisivo para saber el costo de un inmueble. Eso no lo deberíamos tener en cuenta porque es común en todos, ¿cierto? Entonces, pues, ¿para qué preguntar? Es algo así como preguntar que si las casas tienen techo, pues obviamente que van a tener, así que eso no influye y esas por descarte ya no estarían, se quitan. Pero hay otras clases o columnas o variables de su dataset que pues usted no sabe si quedan o no quedan. Entonces hay que averiguar qué tanto le aportan al modelo. De eso ya se encargan los algoritmos. Por debajo hacen un procedimiento estadístico y nos permiten saber cuáles de esas variables son importantes. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, vamos a iniciar por revisar estas primeras líneas. Entonces, este dataset pertenece a una librería de Python que es el sklearn, Square este que está aquí. Entonces, lo que pasa con eso es que allí ya están cargados los datos. No siempre, es decir, esto se pueden utilizar como ejemplos porque pues ya están allí cargados, pero normalmente uno parte de su propio dataset. Pero de donde venga el dataset, lo cierto es que vamos a tener una variable que contiene todos esos datos. En este caso se llama housing y, y este método que estoy señalando es el que se encarga de traer el dataset y ponerlo ahí. Pero en realidad lo que es importante aquí es que uno parte de los datos. Por eso, digamos que en este tiempo en que estamos transitando todo este tema de la analítica de datos,
se ha puesto como muy en auge, pero se requieren los datos, es decir, porque lo que ha pasado es que pues las organizaciones han podido recuperar por mucho tiempo muchos datos, pero pues si no se aprovechan, pues allá quedan en los archivos. Entonces, esos datos vienen aquí. Listo. Y acordémonos que nosotros en la regresión lineal de hace 8 días hablamos del plano cartesiano y hablamos de X y Y. Este es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que vamos a tener no solo dos variables como teníamos la vez pasada, sino que vamos a tener muchas más variables. ¿Cuántas variables? Pues todas estas que tenemos por acá listadas. Todas estas variables. Entonces, ahí es donde complica un poquito las cosas, pero el lenguaje lo resuelve. Listo. Entonces, jalamos de esos datos el X y el Y. Bien, entonces, aquí pasa algo y es que todos estos datos están en miles, en decenas de miles de dólares. Eso, digamos que no es un problema, sino que hay que darle un tratamiento porque cuando se necesite procesar, entonces, o se necesite graficar, pues uno lo que hace es colocar una cantidad escalar. ¿Qué quiere decir eso? Uno lo pone, por ejemplo, 1.5 en el eje de las X, usted no coloca, por ejemplo, 150.000.000.000, 230.000, ¿no? Sino que pone, por ejemplo, 1.6 digamos, millones de dólares o algo así. Entonces, para lograr eso, entonces lo que se hace es escalar esos valores y entonces ya no tenemos el X full, que sería traer los datos en crudo como están allá en la base de datos, sino que aquí los vamos a traer escalados. Entonces, de eso se encarga eh, digamos, de eso se encarga estos métodos de escalar esos valores y colocarlos en los ejes, pero con valores manejables. Entonces, ¿y cómo funciona todo esto? Pues con la notación científica. No sé si ustedes recordarán en física, uno ve ese tema de la notación científica, obviamente en las matemáticas, por allá nuestros recuerdos de bachillerato, entonces eso lo hace con esas técnicas. Para todos esos que utilizan todos esos, digamos, fundamentos matemáticos, pero bueno, aquí el Python pues ya tiene esas funcionalidades implementadas y lo que hacemos es llamar. Entonces ahí está la forma como se escala eso. Listo. Recuerdan que la ingeniera decía que cuando uno entrenaba un modelo, porque aquí vamos a hacer un entrenamiento, uno tiene mínimo dos conjuntos de datos, uno que los utiliza para el entrenamiento y el otro conjunto que lo necesita para hacer el testeo o las pruebas de que si está funcionando o no está funcionando. Entonces, eh, eso es algo así como cuando se hacen los partidos amistosos, ¿no? Usted con digamos, los equipos de fútbol que son sus parceros, sus amigos, pues hace el entrenamiento. Pero acá cuando usted se va al campeonato de verdad, entonces esos equipos ya es donde usted hace el test, a ver cómo quedó de bien entrenado. Eso pasa aquí y aquí lo que se hace es eh, hacer esos conjuntos de datos para poder, eh, para poder hacer el entrenamiento. De hecho,
por acá, donde dice, donde voy a señalar, está diciendo que el test size, o sea, que el tamaño del el grupo de datos de testeo es del punto 2, o sea, debe ser como el 20%. Y quiere decir entonces que el entrenamiento se hará con el 80% restante. ¿De cuáles datos? Pues de los que estamos nosotros trabajando aquí en la parte de arriba. Entonces, y hasta aquí vamos a tener siempre los mismos pasos en todos los modelos. Uno, obtener los datos de donde los tenga. Si los tiene en un archivo en Excel o donde los tenga, hay que obtener esos datos. Segundo, si los datos manejan cifras muy grandes, ¿sí? O las cifras no están en la misma escala, entonces pues hay que unificarlos y para eso lo hacemos trabajando con este método que es de escalar esos datos, de ponerlos más pequeños, más manejables, pero pues es una representación eh, que no, digamos, va a influir en los resultados. Son los mismos datos, solo que están escalados. Eh, Luego, siempre va a pasar lo mismo. Hay que dividir ese conjunto de datos en entrenamiento y prueba. En este caso, hay otro conjunto de datos, pero bueno, aquí solo vamos a hablar de esos dos. Ya más adelante, cuando avancemos más, vamos a tener ya no solo dos, sino tres conjuntos. Pero para este modelo de regresión lineal múltiple, solo necesitamos ese par de conjunto de datos. Listo. Ahora, aquí lo que hacemos es el entrenamiento. Como nos damos cuenta, y digamos que el corazón de todo esto que estamos viendo acá es esta línea, porque es la que hace el entrenamiento. Entonces, en el entrenamiento, pues, ¿qué es lo que hace internamente? Tratar de acomodar a través de herramientas de operaciones estadísticas, eh, saber cuáles son las variables que nosotros necesitamos para ponerlas aquí. Todo esto es lo que está lidiando en ese entrenamiento. Y luego de que haga el entrenamiento, pues de hecho lo hace y lo coloca en esta variable, se lo pasa al modelo, por eso se llama aquí que el nombre dice que modelo full. El modelo full pues trae todos los datos que se entrenaron, tanto para X como para Y, y con esos datos es que se arma el modelo. Entonces, aquí ya está el modelo. Y aquí, en este caso, ya él tiene, cuando pasa por ahí, ya tiene los valores de las variables que van a ser parte del modelo resultante. Pero a nosotros nos interesa, saber cómo le fue a nuestro modelo. Entonces, él tiene este método que pues hace un resumen de los valores que quedaron o que resultan de ese modelo que está haciendo. Entonces, mire todo lo que deduce de todo, del entrenamiento que hizo y de hacer el modelo. De estos datos, nosotros vamos a fijarnos en el p-valor, sobre todo en esta columna. ¿Por qué? Porque resulta que esa es la que nos va a permitir saber cuáles son los datos que deberíamos incluir en nuestro modelo. De hecho, él lo hace a través de esos valores que averigua, de cuáles son esos valores que sí valen la pena y cuáles necesita descargar. Entonces,
Aquí nos vamos a fijar que todos los valores que estén por debajo de 0,5 son los valores que nos interesan. ¿Mm? Por ejemplo, este variable que dice const, y esa variable const, y no la tenemos aquí escrita, pero esa variable es una variable que para el modelo es importante porque su valor es 0,0, o sea que es menor a 0,5. Y así con las demás variables que hacen parte de ese dataset. Pero fíjense que aquí tenemos una que es el 0,69, 0,699. Estaba por encima de 0,5. Esa variable no le aporta al modelo. ¿Mm? Bueno, de todas formas, hay una serie de valores aquí que se explican en el modelo y esto es estándar. Entonces, voy a dejarles por aquí un tip de cómo se puede interpretar cada uno de esos valores y qué quiere decir cada uno de esos valores. Entonces, para eso, pues le vamos a preguntar a una inteligencia artificial, ahí sí, hablando de inteligencia artificial, y le vamos a decir que explique los resultados de este modelo y le vamos a pasar estos valores. Esos no son los valores. No le vamos a pasar el código, no, sino solo estos valores. Y, pero pues, lo copio. Vamos a ver qué pasó que no está copiando. Y fijémonos en varias cosas. Entonces, eh, dentro de los resultados que estábamos viendo, además de el valor de P, hay uno que siempre es bueno tenerlo en cuenta, que es el R cuadrado, porque ese es el que nos indica qué tan bueno es el modelo, qué tanto explican los datos. Y fijémonos que aquí lo está describiendo con el 63, el 61,3. ¿Qué nos está diciendo eso? Pues que ese modelo que él está entrenando y que ya tiene la fórmula, es capaz de incluir o de representar el 61,3% de los datos. Que si es bueno, pues digamos que es un valor aceptable, ¿no? Nos gustaría, por ejemplo, que ese modelo explicara, por ejemplo, el 80, el 90% de los datos. El 100% de los datos no, porque es un sobreajuste y lo que estaba mostrando ahora la ingeniera, cuando eso está sobre el 100%, el modelo no es muy confiable porque se sobreajustó. Habría que mirar a ver si es que nosotros le pasamos los datos y había outlier o había datos atípicos, había datos con anomalías, o que definitivamente ese modelo no es el apropiado para esos datos. Entonces, eh, si no es el apropiado, hay que probar otros. Por eso, ahí en la lista que tenía la ingeniera,
habían más, pero pues como vamos en el proceso, entonces trajimos el siguiente de la regresión lineal, que es esta, la múltiple, pero hay más. Este, digamos que es aceptable y bueno, mm, y vamos a trabajar con ellos. Aquí dentro de este valor P, el P valor que también les comentaba que hay que tenerlo muy en cuenta, está evaluando que esos coeficientes son estadísticamente distintos de todos excepto population. Tiene valores menor a 0,5, por lo que esos valores no son significativos. Entonces, lo que nos está diciendo es que todas estas variables que tenemos aquí en la salida, todas estas variables influyen en el modelo y que pues las debemos tener en cuenta menos esta. Pero él de eso se encarga él mismo. Listo, entonces ya después de que tenemos ese modelo, le vamos a decir entonces que tenga en cuenta la selección, las variables que nos interesan, como les comentaba, las que están por debajo de 0,05. Y esto lo utilizamos para que se reentrene, se optimice. Entonces, fíjense lo que está pasando aquí, ya le pasamos todas las variables y con eso nos estamos diciendo, oye, mire, estas variables, eh, como esta, no la tengo en cuenta, no vale la pena, así que de aquí las descartamos. Se reentrena el modelo. Entonces, ahí lo que está haciendo es volverse a entrenar. Bueno, nosotros tenemos aquí unos resultados mientras él hace eso de un entrenamiento anterior y lo que está diciendo con esto es que, bueno, listo, ahora vamos a hacer la predicción. Le vamos a enviar estos valores y él debe ser capaz de hacer la predicción. Entonces, mire todas las variables que tenemos acá. Eh, Le decimos, mire, el ingreso medio de hogar en la zona va a ser de 6,5, de 8,5. Aquí es donde se ve el tema de escalar los valores. No le estamos diciendo todo el valor completo, sino un valor escalar. Le estamos diciendo que en la edad promedio de las viviendas en la zona es de 25. Le estamos diciendo que el promedio de habitaciones por hogar es de 6. Es una casa bastante grande. Eh, el promedio de los dormitorios por hogar va a ser de 1,1. Y la latitud y la latitud y la longitud es la ubicación geográfica de ese predio. Y al mandar hacer la predicción, por ejemplo, con estos datos, nos dice que el valor de esa casa es 4,1 y en decenas de miles de dólares. Entonces el valor de esa casa lo predice así como 4,1 y y eso lo logra aplicando esta ecuación que les comentaba. Entonces, fíjense que en realidad ahí ya hizo el aprendizaje y como se dan cuenta, es ese aprendizaje se trata es de la ecuación de una serie de valores que lo hace a través de
muchas herramientas de estadística que corren debajo, pero pues ya se dan cuenta que eso es el aprendizaje, porque bueno, uno cuando comienza a trabajar toda esta inteligencia artificial, o bueno, por lo menos a mí me pasaba, yo decía, uy, pero genial que las máquinas aprendan. ¿Cómo lo hacen? Bueno, realmente lo que pasa debajo es que se generan una serie de modelos que se ajustan a los datos, aplican la estadística y de eso es que salen las predicciones. Aquí entonces tenemos un modelo que está aprendiendo a partir de los datos, de todos estos datos que estamos por aquí trabajando. Entonces, vamos a mirar acá, lo compilamos desde el principio. Y bueno, otra de las cosas que pasa con todo esto es que seguramente mm, por la cantidad de datos, estos modelos no puedan correr en nuestras máquinas. Entonces, pues tenemos estos servicios que por ahora nos permiten probar. Entonces, ustedes los podrían ejecutar. Y aquí tenemos la predicción y tal. Listo. Todos estos valores que tenemos aquí, pues nosotros los podemos variar porque esos son los que, digamos, nosotros quisiéramos averiguar. Por ejemplo, si yo cambio esto acá, ¿cómo va la predicción? La predicción está en 4.1. Ahora, si yo muevo eso, ¿en cuánto queda la predicción? En 4.3. Y todo eso lo logró por el entrenamiento que hizo aquí arriba. Eso es el tema de la regresión. Entonces, de esto, pues obviamente nosotros compartimos este código, pero en realidad de todo esto lo que importa es como ese proceso que se requiere para que funcione, ¿no? Y el proceso son 5 pasos. El primero es que se cargue el dataset, o sea, que hay unos datos. Lo segundo es que usted logre escalar esos valores para que se vuelvan manejables, así de este tipo, de 2 cifras para que se vuelvan manejables y eso no afecta el resultado del modelo. Y va segundo. El tercero, que usted tenga suficientes datos para poderlos dividir en entrenamiento y prueba. Es lo que hace aquí. Listo, ya tiene 3. Luego de todo esto es claro, todos estos valores son importantes. Ya les comenté cómo pueden encontrar lo que significa cada uno. Pero en estos modelos siempre vamos a mirar el R cuadrado y el P valor. El R cuadrado que me dice qué tanto explica mi modelo los datos. Esto se lee en porcentaje. Aquí estamos hablando que explica más del 60%, quiere decir que pues es aceptable. Excelente fuera que explicara el 90-92%. Pero bueno, alcanzar esos valores tendríamos que tener unos datos que definitivamente predigan lo que va a suceder en el futuro, dependiendo que quiera averiguar, pero pues no es muy fácil, pues porque los datos en realidad uno no los acomoda, sino que los trabaja como los encuentra. Entonces, bueno, ya tiene esta parte y el p-valor, pues, ¿qué nos va a indicar? Pues que eh, vamos a tener en cuenta solo aquellas variables que le aportan al modelo. ¿Quién lo decide? Pues la estadística y también un poco de intuición, ¿no? Pues si hay datos que definitivamente no aportan, pues desde el principio no los vamos a incluir. ¿Mm? Luego que se sabe, entonces cómo están estos datos, pues si procedemos a quitar aquellos que que no aportan y volvemos a entrenar. Luego de que se entrene, entonces ya viene la prueba y ahí ya están todos los 4 o 5 secciones que se deben tener en cuenta siempre que se hacen como este tipo de cosas. Y, y con esto es lo que decimos que pues
el modelo predice, que el modelo aprende, y bueno, todo eso pasa. Pero fíjese que el aprendizaje es eh, encontrar esos coeficientes o esos números que combinados con los datos que nos pasa nuestro usuario, le podamos entregar una predicción de lo que necesitamos, porque bueno, en este caso la idea era que con eso, con esos datos, con todos estos datos que estábamos por aquí repasando, esto que nos pasaron en el dataset, poder averiguar el valor del inmueble a partir de todo esto que le estábamos pasando. ¿Para quién es útil? Bueno, en este caso esto es útil, por ejemplo, para una inmobiliaria, ¿sí? Tener esos datos para poder ponerle, por ejemplo, el valor a un predio que está ubicado en determinado sector. Pero bueno, porque estamos trabajando con un dato de inmobiliaria, pero podríamos trabajar, como comentaba mi ingeniera, datos para predecir situaciones en salud y a partir de eso tener ciertos recursos o prescindir de recursos o poder alquilar los recursos porque ya no los requerimos. Pero bueno, todo eso se logra a través de de estas predicciones. Entonces, era lo que les queríamos comentar el día de hoy. Aquí tenemos algunos valores interpretados, pero bueno, ya les comenté cómo se pueden, cómo se pueden averiguar o de cómo nos podemos ayudar para poder interpretar esos datos. Aquí tenemos más datos. Y de esa manera entonces es que trabajamos la regresión lineal. Bueno, ahí vamos llenándonos de conceptos, de ejemplitos y pues vamos también avanzando. Algunas cosas de estas pues son las que vamos a estar trabajando porque pues seguimos con la idea de poder generar algunos artículos a partir de un proceso bibliométrico, aprovechando pues que tenemos acceso a la biblioteca ahí en la universidad y entonces pues de allí podemos sacar unos valores que podemos traducir en datos y trabajarlos para poder hacer unos pequeños reviews, no van a ser complejos, pero que nos van a permitir pues poner en práctica todo esto, bueno, por lo menos una parte, ¿no? Porque allá se toma un poquito de cada cosa, pero ahí tenemos los conceptos de dónde viene eso para poderlo usar. Bueno, compañeros y estimados semilleristas, eso era lo que les quería comentar. No sé, ingeniera Patricia. No, Inge, muchas gracias. Pues solamente decirle a los chicos que pues ya nos damos cuenta que cada uno de estos modelos tiene sus características, pero por ejemplo este que vimos hoy, hace 8 días, juntos son predictivos basándonos en un conjunto de datos. Solo que como el Inge nos contó, este pues ya tiene varias variables en cuenta y aquí vimos por ejemplo cuáles sí se deben incluir o no, pero pues uno puede pensar, no sé, porque no algunos de ustedes, por ejemplo, pensar, uy, voy a hacer mi proyecto de grado y aplicando datos de cosechas de mi región, datos de salud de mi región, por ejemplo, datos de estudio de la Secretaría de mi región, etcétera. Todos estos modelos, pues aquí lo vimos en un ejemplo que es el de las casas, pero inclusive ustedes lo pueden tener allí cada uno en su contexto y pueden ir pensando, chévere, a hacer una regresión para tal cosa. Bueno, entonces aquí tenemos un anuncio y dos anuncios. De hoy en 8, muchachos, nosotros ya estamos a punto de esperar, de empezar nuestro Spotage.
Aquí pues hay compañeros que postularon póster, ya a uno le aceptaron, en otro estamos esperando que nos den respuesta. Pero entonces les comentamos que dentro del mismo semillero, compañeros de ustedes que vienen trabajando sus proyectos de grado con nosotros, van como, pues digamos, a exponer su póster, que es una ficha donde están contando todo el proyecto y demás. Chévere, pues si los compañeros van, que los próximos expositores de póster sean algunos de ustedes que tengan una idea, que vayan a desarrollar un trabajo de grado o los que ya están vinculados a los proyectos. Y segundo, entonces, por eso mismo les comentábamos que gratamente, como el Spoteche es en Bogotá, nosotros estamos muy cerca, algunos de los profes, pero otros se están desplazando, como el ingeniero Ricardo, que creo que estaba por aquí. Muy buenas noches. El ingeniero Jaime, buenas noches, que estaban por aquí acompañándonos como siempre. Entonces, los Inges están viajando y pues bueno, la idea de siempre de nosotros es poderlos acompañar. Entonces, debido a eso, pues no nos reuniremos de hoy en ocho. Entonces, pues nuestro próximo encuentro será para el martes 13 de mayo. Y ahí pues estaremos viendo algunas cositas ya teniendo en cuenta lo que el INGI ya nos está aquí pues animando que entre todos tengamos como nuestra primera producción intelectual, porque algunos de ustedes estaban abriendo ya el Civilag y decían, profe, pero yo no tengo artículos para relacionar. La idea es que estos semilleros pues sean el espacio para tener esa producción intelectual. Pues de mi parte no es más, Inge, Sí, no sé de los compañeros que están por aquí, el profe sí. Jaime, el profe Ricardo, el profe Fitzgerald, si tienen algo más que comentar. Antes, una pregunta de los semillaristas que están en este grupo, eh, ¿cuántos quedaron vinculados a proyectos? Ah, Quedamos sí, como, muchachos, sí, aquí más o menos, no tengo el dato exacto, Inge, pero como 10 semilleristas quedaron vinculados a una postulación de proyectos de investigación interna en la cual pues estamos participando como el 80% de los profes que acompañamos este grupo. Entonces, algunos de ustedes, con algunos de ustedes ya acordamos que bueno, que si nos apoyan en el proyecto van a hacer pruebas de software, otros van a hacer requerimientos, otros están con los proyectos de Deep Learning y aprendizaje profundo de emociones, otros están con el de Deep Learning para ayudar a los estudiantes en ciencias básicas, pero los estudiantes de inclusión. Entonces, en total son como un grupo de 10 más o menos semilleristas que nos están acompañando en toda esta postulación. y que sea el momento para agradecerles también que estuvieron Dispuestos. pendientes, dispuestos, porque eso les beneficia a ustedes, pero pues nosotros también logramos, gracias a eso, postular, ¿no? Porque eso pasa en investigación, que es de ya para allá y cuando dicen cerrar la convocatoria no hay otra cosa que hacerla que cerrarla. Entonces, quienes no están todavía vinculados, bueno, los que están vinculados, ellos ya lo saben porque pues les preguntamos, les comentamos y les convocamos, ¿no? Pero quienes no están, eh, siguen habiendo más convocatorias en diferentes cosas. Entonces les vamos a estar convocando porque pues la idea es que abramos esos espacios y esas oportunidades para todos. De pronto los que son muy nuevos en el, digamos, en el semillero y en la universidad inclusive, pues de pronto no lograron, ¿no? Porque no levantaron la manita. Pero siguen habiendo oportunidades y nosotros pues les seguiremos convocando para que puedan hacer participar en esos proyectos. Entonces, pues les agradecemos, de verdad que eh, fue muy fluido, esto no había pasado antes con otros grupos que pues era casi imposible sacar adelante esas postulaciones porque no teníamos semilleristas, mire que esta vez sí, y eso pues lo anima a uno, ¿no? Porque pues nos beneficiamos todos.
Eso era, ingeniera, muchas gracias. No, sí, y también pues que sea el espacio para decirle aquí a los muchachos, pues chévere, sabemos que están acá porque les gusta la investigación, mire que ustedes ya van dando sus primeros pinitos, algunos pues como les comentaba ya van con los pósteres, eso va a ser una experiencia muy chévere, como dijo el profe Fitzgerald que estaba por ahí, el primer paso para vencer uno el miedo en el mundo de investigación es que lo manden a uno al estrellato con un póster. Entonces, pues ya vamos todos pasamos por la experiencia del póster, aquí los profes también en algún momento tuvimos nuestro póster, ahora ustedes van a tener la oportunidad. Segundo, lo que dice el ingeniero, pues ustedes están vinculados a proyectos. La idea de todos estos proyectos, muchachos, cuando se vinculan, es que si ustedes ya van acabando sus estudios o están a un año, puedan ir a la par de ayudándonos con los proyectos a hacer su proyecto de grado, porque pues esta es la idea para que después no estén, ay, se me acabó acabé los estudios y ahora qué opción voy a hacer, el diploma o la especialización, sino que la hagan con tiempo y nosotros mismos les podamos ir direccionando y pues esa es la idea. Y tercero, como el INGE acaba de comentar, pues aquí los profes del semillero somos bien activos en investigación. Seguramente vendrán más oportunidades para poder vincular a más estudiantes aparte de los que ya están vinculados con nosotros. Pues a veces nos llegan las ideas de los proyectos, a veces otros investigadores tienen postulaciones en proyectos externos y nos piden el apoyo a algún estudiante de sistemas o desarrollo de software para tal actividad. Entonces, qué bueno que todos esos espacios también sean para que ustedes inicien en investigación. Pero si usted no va acabando porque hasta ahora está empezando la carrera, entonces pues tampoco se desmotive, ¿no? Ah, profe, ¿cómo así que los que se lo van acabando? No, pues de pronto ustedes están empezando en los primeros periodos, nos van a apoyar en investigación y lo más chévere es que se van formando en estos caminos de investigación desde muy temprano. Entonces, chévere también para todos la facilidad, para los que están empezando, los que van acabando, los que necesitan proyecto de grado y que entre todos juntos pues dinamizamos estos proyectos. Listo, Ingrid. Entonces, Mm. pues nos queda mandarles fotos desde el Spotify cuando veamos por allá a los compañeros. Bueno, Y perfecto. bueno, muchachos. Entonces, muchas gracias, profe Jaime. Por aquí nos veremos entonces. Pero por Está allá por nos ahí. estaremos viendo. Listo, mi Listo. profe. Ya la otra semana nos vemos con el profe Jaime, profe Fitzgerald. Con el profe Fitzgerald sí nos vemos más seguido porque es compañero por aquí de centro. Inge Jaime, qué chévere. Entonces nos vemos en Spotify. Sí, allá nos estaremos viendo a partir del 7. Bueno, mi profe, muchísimas gracias. Gracias para todos entonces. Y nos vemos en 15 días en nuestra reunión de semillero. Feliz noche para todos, Bueno, Muchas compañeros. gracias, bueno, feliz feliz noche. noche. Gracias. Bueno, Chao, chao. chao, chao. Chao.